En este vídeo se presenta la aplicación VP Clima y sus principales características. A continuación, se mostrarán las pantallas que componen la aplicación y sus funciones. En primer lugar, hay que comentar que la aplicación no necesita instalación, ya que todos los archivos necesarios están en la carpeta del programa, que es la que estamos visualizando en esta pantalla. Por tanto, la descarga consiste en un archivo zip con el contenido de todos estos archivos. Para poder ejecutar la aplicación, es necesario descomprimir el archivo zip en cualquier dirección del ordenador. Para ejecutar la aplicación, pinchamos sobre el archivo vpclima.exe que tenemos aquí. Esta es la pantalla de presentación del programa. La pantalla muestra la presentación, la versión del mismo, un resumen de sus características y desde esta pantalla existe la posibilidad de acceder a la web de descargas del resto de programas del grupo. También se puede abrir un proyecto existente, abrir un proyecto con el que se ha trabajado recientemente o crear un proyecto nuevo. Vamos a empezar creando un proyecto nuevo. Al crear un proyecto nuevo, la pantalla que aparece es la que vemos aquí. El primer dato que nos pide el programa es que identifiquemos el proyecto con un nombre. El programa por defecto genera una serie de nombres identificativos que son diferentes, pero este nombre lo podemos modificar y colocar a nuestro gusto. En este caso, vamos a hacer un proyecto con el nombre de ejemplo. Al aceptar, el programa automáticamente crea en el directorio de proyectos de la aplicación que está dentro de VP Clima una carpeta nueva con el nombre de ese proyecto y un archivo XML que define lo que serían los datos del propio proyecto. Si vemos la carpeta VP Clima, dentro del directorio de proyectos se ha creado el directorio ejemplo y dentro del mismo está el archivo que define. Una vez identificado el proyecto, avanzamos a la pantalla de datos del proyecto. La parte superior muestra los botones de Proyecto nuevo, Abrir proyecto existente, Guardar el proyecto con el que estamos trabajando o Acceso a la base de datos. La primera pantalla pide una serie de datos identificativos del proyecto que posteriormente se añadirán al informe de resultados del programa. El botón de la fecha se actualiza automáticamente. El botón de la normativa permite seleccionar entre las últimas 3 normativas de construcción existentes. Con esta selección, junto con la zona climática del proyecto, el programa crea una tipología de muros constructivos que se asignan por defecto a los cerramientos que se crean posteriormente en el editor. Seguidamente, continuamos con la pantalla de condiciones exteriores. En esta pantalla se seleccionan los datos de las condiciones exteriores del proyecto. Se escogen los datos para cargas de refrigeración, cargas de calefacción y los datos para el cálculo de la demanda energética. El programa permite seleccionar cualquier capital de provincia con el desplegable y los datos de la localidad seleccionada se pueden visualizar en la parte derecha en la gráfica. El gráfico permite visualizar diferentes variables, la temperatura exterior, la humedad, la altura, la radiación, y permite visualizarlas en un gráfico en forma de 3D o en un gráfico de 2 dimensiones para las 8.760 horas del año. Se pueden visualizar cualquier variable y para cada tipo de cálculo que se vaya a hacer. Cálculos de refrigeración, de calefacción o los datos de demanda. Los datos de demanda, el valor de las variables se lee del archivo bin, que son archivos que utilizan los programas de certificación energética de edificios. La siguiente pantalla es la pantalla del uso del edificio. Esta pantalla se divide en dos partes. La parte izquierda muestra un desplegable
con las distintas actividades que hay definidas en la base de datos. La actividad seleccionada en la pantalla y cuyos datos aparecen representados en los campos será la que se asocia a los locales que se creen posteriormente en el editor. Aunque posteriormente el usuario también podrá modificar estos valores en cada uno de los locales. El usuario puede crear nuevas plantillas de actividades con el botón Editar. Estas plantillas se añadirán a la base de datos del programa para poder ser utilizadas en posteriores proyectos. Por ejemplo, creamos una nueva que se llama Nueva Actividad y aparece en el desplegable de la base de datos de actividades. La parte derecha de esta pantalla permite seleccionar el tipo de sistema de ventilación que se va a crear en el edificio, aunque después esta opción se podrá complementar o modificar desde el propio editor. La primera de las opciones consiste en seleccionar el tipo de toma de aire exterior. La primera opción es directa en el local, que implica que las cargas de ventilación las contrarresta el equipo que haya asociado al local y por tanto se sumarán a las cargas del local. La siguiente opción, equipo de aire primario, esta opción implica que existe un climatizador que contrarresta las cargas de ventilación en la zona y por tanto las cargas de ventilación no se computarán en las cargas del local. El segundo desplegable representa si existe recuperación o no de calor en el sistema de ventilación. La siguiente pantalla es la pantalla de entrada de datos. En esta pantalla se define la geometría del edificio y se editan los distintos elementos que conforman el edificio. El programa permite introducir la geometría en modo árbol y en modo tabla, ambos desde el botón del editor. O también se pueden definir la geometría desde archivos de XF. Para ello utilizaremos el botón por planos. Empezamos introduciendo un edificio con el botón editor. Esta es la pantalla que denominamos de introducción de datos modo árbol. El árbol que describe los elementos creados en el edificio queda a la izquierda de la pantalla. El árbol tiene tres posibles formas de visualización: por plantas, por zonas de demanda y por zonas de ventilación. Se accede a cada una de las formas desde el selector de vistas del árbol. En la parte superior del árbol hay tres botones. Uno para eliminar el elemento seleccionado en el árbol, sería el botón rojo. Otro para volver atrás a la pantalla de modos de definición, esto eliminaría la geometría creada en el proyecto. Y otro, el inferior, para copiar el elemento seleccionado en el árbol. Para editar y añadir más elementos en el árbol del proyecto, hay que seleccionar un elemento y completar la pantalla de la derecha que indica las propiedades del mismo. Por ejemplo, si seleccionamos una planta, los datos que habría que complementar sería el nombre de la planta, cambiamos y ponemos planta 1, y después las posibilidades que tenemos sería, por ejemplo, con este botón, añadir un local a esa planta. Al añadir un local, además de asignarle la planta a la cual va a estar, debemos de asignarle la zona de ventilación que lo contendrá y la zona de demanda. Si vemos el árbol en los distintos tipos de vistas, veremos que ese mismo local está en las distintas zonas. Los locales que se añaden se asignarán también a la zona de ventilación y la zona de demanda que estén seleccionadas en estos desplegables. En este caso solamente hay una zona de ventilación y una zona de demanda porque no hay más zonas definidas. Cuando existen uno o varios locales en una planta, estos aparecerán definidos con sus propiedades generales en modo tabla, como vemos aquí. Y este modo tabla
permite modificar de forma rápida alguna de sus propiedades. Por ejemplo, si hacemos doble clic sobre la propiedad de nombre del primer local, tenemos la posibilidad de modificar el nombre. Y vemos que ese cambio se refleja automáticamente en el árbol de propiedades. Dependiendo del elemento que seleccionemos en el árbol, las propiedades que aparecerán en la pantalla derecha serán unas u otras. Por ejemplo, si seleccionamos un local, las propiedades que aparecen son las que se pueden ver representadas aquí. Por una parte tenemos los datos generales del local, que serían el nombre, la superficie, la altura, si es acondicionado o no acondicionado, y en qué sitio, en qué planta o en qué zona está situado, de manera que se podría modificar directamente desde aquí. Además, se puede editar también el coeficiente de mayoración para el cálculo de cargas que se quiera estimar en ese local. A partir de mitad de pantalla hacia abajo tenemos propiedades de la actividad de ese local. Por defecto, el programa habrá tomado las propiedades que teníamos definidas en la pantalla uso del edificio, pero nosotros podemos modificar las propiedades de un local en concreto. La siguiente pestaña representa los cerramientos que contiene el local. En este caso no tiene ningún cerramiento y si queremos añadir cerramientos nuevos tendríamos que pulsar sobre botones que contienen los dibujitos, ¿vale? Por ejemplo, el primero de los botones representaría un muro exterior. A medida que vamos añadiendo elementos, cerramientos en este caso, sus propiedades se van reflejando en la tabla que vemos en la parte inferior. De esa manera podemos modificar también, igual que antes, algunas de sus propiedades. La siguiente pestaña es de actividad de demanda. Esta pestaña sirve para definir los horarios que van a tener el termostato de refrigeración, el termostato de calefacción, la ventilación, los ocupantes, las luces y los equipos para las 8.760 horas del año, cuando hacemos el cálculo de la demanda. Si queremos modificar alguna de estas distribuciones, deberíamos de ir a la base de datos y seleccionar una distinta. Cuando seleccionamos sobre el árbol un cerramiento, las propiedades cambian. Tenemos el tipo de cerramiento que es, las dimensiones, altura, anchura, la orientación en la que está y podemos definir la composición, que por defecto nos tomará una dependiendo de la normativa y de la zona climática, y podemos seleccionar una distinta entrando en la base de datos. Cuando estamos trabajando en el modo árbol, independientemente del elemento que seleccionamos en el árbol, aparece siempre en la parte superior de las pestañitas una que se llama tabla. Si seleccionamos esta pestaña, lo que hacemos es entrar en el modo tabla de edición de datos. Eso significa que, en primer lugar, tenemos que seleccionar el tipo de elemento con el que vamos a trabajar. Si seleccionamos plantas, entonces aparece en la tabla esta, en el recuadro, todas las plantas existentes en el proyecto. En nuestro caso solamente existe una. Podemos añadir más plantas de forma rápida con el botón añadir elemento. Y vemos que estas plantas van apareciendo en el edificio. Si seleccionamos cualquier otro tipo de elemento, por ejemplo local, vemos que aquí se reflejan los 4 locales que hay definidos en el proyecto y podemos añadir un local nuevo de forma rápida. Ese nuevo local vemos que se ha añadido dentro de la zona esta. De la misma manera podemos trabajar también con cerramientos. Aquí aparecen todos los cerramientos existentes. Podíamos filtrar por el tipo de cerramientos para que solamente se vean los muros exteriores o los muros interiores. En este caso no habría ninguno y por tanto no aparecería ninguno. O muros a otro, que también había otro definido. ¿Vale? Vamos a dejarlo en el filtro de todos y así se pueden visualizar todos. Podemos añadir elementos nuevos de la misma manera.
Si queremos modificar alguna de las propiedades de los muros o de cualquier otro elemento que tengamos seleccionado aquí, lo que habría que hacer es hacer doble clic sobre la tabla, sobre la propiedad que queremos modificar. En este caso cambiamos la altura del muro a 5 metros. Esta sería la forma de trabajar con el modo tabla. En este vídeo vamos a mostrar cómo definir una planta en formato DXF para poder ser utilizada como planta para el programa Genera 3D o el programa VP Clima. Para ello, en primer lugar, hay que ir al gestor de capas del documento y crear dos capas nuevas. En este caso, desde el gestor creamos una capa nueva y el nombre es el de líder en mayúsculas y le asignamos un color. El color es indistinto, en este caso vamos a asignar el color rojo. La siguiente capa que tenemos que crear es la capa V-líder. Ambas capas, ambos nombres tienen que estar en mayúsculas. El color para esta segunda capa va a ser el azul. En la capa líder vamos a representar el contorno de los espacios de la planta. Y en la capa V-líder vamos a representar los huecos de la planta. Para ello, vamos al documento, en principio está vacío, y vamos a activar la capa líder. Para generar un contorno, un local, vamos a utilizar el elemento polilínea que está aquí y podemos definir el contorno bien pinchando con el ratón sobre la pantalla o definiendo por coordenadas los puntos que conforman los vértices. En este caso voy a tomar una referencia de 10 metros para saber, para tener una longitud de referencia. ¿Vale? Esta sería una arista del polígono. Continuamos definiendo el polígono, pinchando sobre la pantalla. Y para terminar la polilínea vamos a seleccionar el comando C, lo vemos aquí en la parte inferior, y Enter. Con eso el programa automáticamente nos cierra la polilínea. Es decir, evitamos duplicar el punto inicial de la polilínea y el punto final. El punto final sería el vértice este. No repetimos otra vez el inicial. Bueno, pues esto sería un espacio que tiene la planta. Si queremos hacer un espacio contiguo a la misma, seleccionamos otra vez la polilínea y seleccionamos los vértices que conformarán ese espacio colindante. Terminamos siempre con el comando C y Enter. Para definir los huecos vamos a utilizar la capa VLeader y el comando línea. De esta manera definiremos las líneas según la anchura que tengan las mismas. La altura de las ventanas y la elevación respecto al suelo al suelo de la planta vendrán dados por la pantalla del Genera 3D o del VP Clima. En este caso, si tenemos distintos tipos de ventanas con distintas alturas o distintas elevaciones, lo que tenemos que hacer es generarnos más capas VLeader con el siguiente formato. Vamos a ello. Creamos una capa nueva que se llama V-líder y entre corchetes definimos ahora un número que representa la altura de la ventana, por ejemplo 2 metros. Si es un decimal utilizaremos el punto, por ejemplo 2.1 metro. Cerramos el corchete
Y ahora abrimos otro corchete para definir la elevación de la ventana respecto del suelo. En este caso vamos a ponerla a una altura de 0,5 metros. 0,5 y cerramos corchete. A esta capa voy a asignarle un color distinto para diferenciarla. Cerramos y o bien podemos seleccionar una de las líneas y cambiarla a la capa nueva que hemos generado. Con ello diríamos que esta ventana ahora tiene las propiedades de 2 metros de altura y 0,5 de elevación, o bien seleccionamos la capa y con el comando de línea generamos una línea nueva. Para poder identificar los espacios tenemos la posibilidad de añadir un nombre a los mismos. Para ello hay que crearse una capa nueva con el nombre texto líder. Texto-líder. Esta capa voy a ponerla de color verde. Activamos la capa esta, texto, y seleccionamos el elemento texto. Ahora debemos de seleccionar como primer punto del texto un punto interior de la polilínea que queremos identificar. En este caso, para identificar esta polilínea, podemos seleccionar cualquier punto que esté en la parte interior del espacio. Por ejemplo, aquí. Y asignamos un nombre que sería, por ejemplo, espacio 1, E1. Vamos a nombrar ahora el espacio siguiente. Para ello creamos otro texto y lo insertamos en esta zona. A este lo llamaremos E2. Aunque el nombre del espacio salga de la superficie del mismo, no pasa nada. Lo importante es que el punto de inserción esté en la parte interior del mismo. Y con esto definiríamos una planta desde CAD para que la pudiera entender el Genera 3D o el VP Clima. El siguiente paso será guardar este documento en formato DXF. Para ello vamos a Archivo, File, Save As, y a la hora de guardarlo vamos a crear una carpeta aquí que se llame ejemplos CAD y en ella crearemos nuestro archivo. El formato tiene que ser AutoCAD 2000 o AutoCAD 2004 DXF. Vamos a ponerle el nombre de planta 1 y lo guardamos. Un método más práctico para definir la geometría es utilizar archivos DXF. Si utilizamos el botón de vuelta atrás, el programa elimina los elementos creados en el proyecto y vuelve a mostrar la pantalla del asistente de edición. El programa nos enseña un mensaje que dice: este proceso eliminará la geometría introducida. Aceptamos y volvemos al asistente de edición. Seleccionamos ahora la opción de por planos para introducir la geometría definida previamente en archivos DXF. El formato que deben tener los archivos DXF se explica en otro vídeo. En este caso vamos a mostrar cuál sería la geometría de las plantas que vamos a introducir para poder visualizar el resultado final. Para ello abriremos primero las plantas en un archivo, las plantas que son archivos DXF en un programa CAD
en este caso estoy utilizando el NanoCAD, y vamos a utilizar los archivos p1.dxf y p2.dxf para la primera y la segunda planta. Vemos que la geometría que estamos definiendo es una vivienda con 3 zonas en cada una de las plantas y tiene una forma como la que se visualiza en la pantalla. Bueno, pues dentro del programa VP Clima, cuando entramos en la parte que aquí se llama Genera 3D, porque es común al programa Genera 3D, en primer lugar lo que tenemos que hacer es asociar los archivos de las plantas en la tabla que vemos en la parte superior. Para ello, seleccionaremos la primera de las filas con un doble clic y automáticamente abrirá el buscador de archivos. El siguiente paso es buscar el archivo DXF. En este caso está dentro de la carpeta ejemplos CAD que viene con el programa, la vivienda 1 y la planta 1 p1.dxf. Hacemos doble clic y automáticamente cargamos esta planta en el programa. En la parte derecha, en la columna de la derecha, vemos que a esa planta se le asocia una cota. Vamos a cargar la siguiente planta haciendo doble clic sobre la segunda fila. Esta sería la planta superior, P2, abrimos y en este caso vamos a asignarla a una altura de 3 metros de cota. Vemos que tenemos un edificio con 2 plantas y cada una a 3 metros una respecto a la otra. Uno de los datos que nos pide el programa es cuál será la altura de la última planta, porque la altura entre plantas intermedias será la diferencia de cotas entre la planta superior y ella misma. Y los siguientes dos valores que nos pide será la altura de las ventanas y la altura del alféizar, y los utilizará para aquellas ventanas que estén definidas en la capa de ventanas por defecto del CAD. En la parte izquierda vemos que el programa permite definir la misma geometría para otro tipo de programas, como el Energy Plus o programas de certificación energética. Para generar el edificio tenemos que pulsar sobre el botón Crea 3D. El programa extrusiona la geometría definida en 2 dimensiones y aparece el edificio definido en la pantalla de edición del modo árbol con todos sus elementos, plantas, locales y cerramientos que componen cada local y huecos. Y en la parte derecha inferior podemos visualizar el edificio de forma renderizada. De manera que hay un código de colores en la aplicación en el que se muestran las paredes exteriores como de color marrón, los huecos de color azul, las cubiertas de color gris y los muros al terreno de color verde. Podemos hacer zoom sobre esta ventana con el botón derecho del ratón arriba y abajo. De la misma manera, pulsando sobre el botón izquierdo del ratón y moviendo el cursor, podemos girar el edificio respecto al centro de la pantalla. Existen otros modos de movimiento de la pantalla esta, que serían utilizando el control al mismo tiempo que pulsamos el botón izquierdo del ratón y aparecen unos ejes coordenados que nos indican el sentido del movimiento, y otra sería utilizar la flechita de mayúsculas junto con el botón izquierdo del ratón. El siguiente paso, una vez definido el edificio, es el cálculo de cargas y demanda energética. Al activar la pestaña de resultados, se observa en gris los botones de refrigeración, calefacción y demanda. Eso significa que no hay ninguno de estos 3 tipos de cálculos realizados hasta el momento. Vamos a quitar el modo de vista del edificio desde el botoncito de vista 3D. Para hacer un cálculo de cargas de refrigeración hay que pinchar sobre el botón de refrigeración y podemos observar que se describen los resultados de las cargas, ¿vale? Y se definen el valor que tiene cada uno de los elementos
se representa para el día más desfavorable del año las cargas en una gráfica, y en la leyenda se puede observar en la parte debida a ocupantes, luces, equipos, ventilación, cerramientos, etc. En la parte izquierda se observa la tabla de los valores totales y sensibles para la hora máxima, y el mes, en este caso, es agosto. Cuando seleccionamos uno de los elementos, los valores cambian y nos describe los valores de ese elemento en concreto. Pues cuál es el momento máximo y cuáles son los valores que tiene. Eso pasaría para cada uno de los elementos que pinchamos sobre el árbol. Esta gráfica puede copiarse en el portapapeles con el botón este para después incluirse en un informe externo. El mismo formato tendría los resultados de calefacción. Tendríamos la gráfica en la parte derecha y los valores numéricos en la parte izquierda. Y en cuanto al cálculo de la demanda energética, vemos que el programa tarda un poquito más porque hay que procesar muchos más datos. Y el resultado aparece en una gráfica que puede visualizarse de forma mensual con las sumas de los valores mes a mes, o verse de forma gráfica, en gráfica 3D, donde se representaría el valor de la variable en concreto, en este caso sería la energía total, para un instante determinado, un día determinado, a una hora determinada. Finalmente, pasamos a la pantalla de informes. La pantalla muestra los diferentes tipos de informes que se pueden obtener de la aplicación. El primero es el más sencillo y consiste en una descripción del edificio. El segundo informe, además de la descripción, tiene los resultados del análisis de cargas térmicas de refrigeración y calefacción. El informe especifica las cargas totales del edificio y detalla las de cada uno de los elementos. El tercer informe contiene la descripción y los resultados de la demanda energética del edificio. Y el cuarto y último informe es un informe más completo que contiene la descripción y los resultados de cargas y demanda energética. Vemos, por ejemplo, los resultados del informe de cargas térmicas. Para obtener uno de los informes hay que pinchar sobre el botón de la impresora. El programa automáticamente genera un archivo HTML que contiene la información de ese informe y abre la aplicación Word para poder editar este informe, poder visualizarlo y poderlo imprimir. Este sería el aspecto del informe. En primer lugar, hay una presentación del proyecto. El nombre que tiene el informe sería el nombre del archivo, en este caso ejemplo, terminado en HTML, que es la extensión del archivo de todo. Vamos a seguir. La localidad del autor son datos que no hemos introducido en la pantalla inicial, por tanto ahora aparecen. Así que incluyen datos del edificio, de las condiciones exteriores, de las zonas definidas, de las superficies y volúmenes y el tipo de locales que existen, de los cerramientos opacos definidos, las composiciones que se han utilizado y las dimensiones que tienen. Lo mismo en el caso de los huecos, las actividades que se han utilizado, los metros cuadrados por persona en cada local, las distribuciones. Más adelante se definen estas distribuciones como sus valores hora a hora. Se describen también las composiciones de cada uno de los cerramientos. Y finalmente aparece una hoja en la que se resumen los cálculos
realizados para la carga térmica, en este caso refrigeración, y más adelante para calefacción. Estos serían datos totales y después se especifican cada uno de los elementos, por ejemplo, para el proyecto, el momento en que se produce la máxima, a qué es debida, una pequeña descripción y una gráfica para el día de máxima potencia. Estos mismos datos aparecen para cada de los elementos del edificio. Zonas, plantas, locales, etc. Al final del documento se añade también una pequeña descripción de cómo se realizan los cálculos o cómo se han estimado los cálculos para el cálculo de cargas térmicas. Y con eso concluiría el documento.